Para hablar acerca de este tema de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Aida y es politóloga. ¿Cómo estás, Aida? Hola, Amy, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Muchas gracias, Marcelina, por la invitación. Bueno, yo sé que ustedes están muy pendientes de este tema. Con la introducción que daba Amy, nos hace comprender que estos discursos se pueden dar en distintos ámbitos, en distintas esferas de la vida. Y hay tiempos en que cogen más fuerza, hay tiempos en que los vemos más en la sociedad, hay tiempos de menos, y créanme, pueden dar y producir consecuencias nefastas, trágicas en vidas y en comunidades. Aida, háblenos un poquito de ese discurso del odio que se da mucho propiamente en el ambiente político, donde muchas veces para lograr lo que quiero, la única forma que encuentran es pisotear al otro, maltratar al otro y levantar un discurso cargado de rencor, de odio contra el otro, porque lo primero es alcanzar mi sueño, mi poder, lo que quiero. ¿Por qué se da con tanta frecuencia? Y mira, lo que sucede es que muchos de los candidatos lo que hacen es acaparar este tipo de estrategias políticas para captar votos. Ellos saben que están cometiendo un error, ellos saben que es un discurso del odio. Ellos saben que es promover el odio, promover la discriminación o el racismo hacia otras personas. Pero lo hacen también depende del entorno en el que se mueven. Y te pongo un ejemplo. Hay candidatos que de pronto no acaparan toda la población, sino que se dedican a hacer campañas políticas a determinada población. Por ejemplo, pues hay religiones, ¿cierto? Y hay candidatos que se dedican a hacer campañas únicamente a religiones o a iglesias. Entonces, depende de lo que mis votantes o mis futuros votantes quieren oír, eso es lo que yo voy a decir. Ellos saben lo que están cometiendo, pero en ese momento a ellos no les importa si es un discurso de odio o no, porque ven a las personas como votos. Éticamente, desde la visión de valores, los principios que deben regir, inclusive en un combate, tenemos que tener leyes, normas de juego, de enfrentamiento. ¿Cómo catalogan estos discursos desde el ámbito político, desde el conocimiento y la ciencia política? Porque a veces pudiera parecer que son permitidos en ciertos ambientes, porque decía Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y si yo tengo una finalidad, yo quiero llegar al poder, todo medio es válido. Maquiavelo. La pregunta es desde la ciencia política. Eso realmente, como te digo, no es válido. Y no es válido ni desde la ciencia política, pero hay politólogos que se casan con determinadas corrientes políticas. Ya lo has dicho tú, Maquiavelo. Entonces se casan con un autor, se casan con determinadas corrientes políticas, entonces empiezan a decir esto es válido. Es válido porque tú lo que necesitas es llegar. Entonces una vez estés ahí, las cosas van a cambiar y resulta que no. Que lo que hagas en campaña, o sea, la gente te va a seguir viendo de la misma manera. Porque no hay una forma de cambiar la mentalidad de la persona antes de la votación, durante y después. Porque cuando el voto está seguro, vas, mejor dicho, a casarte con ese candidato, haga o no haga las cosas bien. Entonces, Pero, y continúa. No, sí, entonces como te decía, eso depende pues de lo que el politólogo o lo que el analista político en ese momento le esté ofreciendo al candidato. Claro que sí, y además es, digamos, es muy importante que se vea, digamos, en cuestión de líderes, que también tienen una postura y una influencia, digamos, muy fuerte en estos casos, que sean imparciales de pronto, que no estén como inculcando de una vez un candidato o un pensamiento o una filosofía en las otras personas o en el pueblo. Pero quiero preguntarte, anteriormente, o por lo menos yo, no había escuchado este término de discursos de odio. Es algo que para mí ha empezado como a implementarse recientemente y he visto también que en redes sociales está la opción de si algo no te gusta, no te parece o lo catalogas como un discurso de odio, puedes hasta denunciarlo. ¿A qué se debe que ahora ese término
tenga tanta fuerza y sea algo que se hable socialmente? El discurso del odio siempre ha estado. Lo que pasa es que lo habían maquillado. Y te pongo el ejemplo. En la Alemania nazi, ¿cierto? O la Alemania nacionalsocialista, cuando Hitler y todo esto, o sea, el exterminio de miles de personas, la cerrada en brecha en temas de democracia, o sea, ya esto se venía viendo. Y eso bajo el argumento de racismo, de Sí, el siento que tema ahora es étnico porque o se le ha dado nacional. un nombre, entonces Sí. las personas saben qué es. O sea, Sí. lo han catalogado, categorizado en algo porque ya tiene un nombre. Sí, siempre ha existido, pero hoy, o sea, para nadie es un secreto que a raíz de todas estas situaciones progresivas, hoy hay movimientos sociales, organizaciones sociales, y ellas son las que se han parado ahí a decir, a través de este discurso del odio, yo sigo luchando por mis derechos. Entonces, como los derechos humanos y los derechos universales hoy son mucho más importantes, entonces a partir de ahí entonces que se empieza a hablar del discurso del odio, porque el otro no permite o el otro no acepta que determinadas organizaciones tengan unos derechos. When we talk about this hatred discourse, it's not only in the reference of politics. We're going to find it in all the field. You find it culturally, you find it religiously. Many of the wars that we had lived, it had in the foundation this type of hatred discourse by which a person will uplift what he called the defect of the other person to make him feel less, and I can take advantage over this person. We're going to find it in racism. It is one of the things that cause more war, civil and world war, because in the base, hatred, resentment have been exploited. Our emotion, negative emotion, if you use it, you manipulate people and you can carry big mass of people to react and have behavior with violence, aggressiveness. All of them come from this hatred discourse. Now, one of the things that we must be very concerned, maybe you use it in a precise moment to get an advantage over a next person, but you are not looking forward. You are not seeing which can be the consequences of this discourse. Aida, muchas veces lo utilizamos por algo concreto. Yo necesito llegar al poder, yo necesito generar una reacción, pero no alcanzamos a visionar que a largo plazo todo este discurso que yo, de odio, que yo utilicé para llegar a algún poder o obtener alguna cosa, mañana puede ser y puede traer unas consecuencias en contra de mí mismo. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de una persona ante este tipo de discurso? Porque como tú has dicho, lo han utilizado como estrategia y en campaña lo utilizo porque yo quiero llegar, pero no me doy cuenta que a largo plazo este mismo discurso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias básicamente porque es un discurso progresivo. Okay. No voy a tocar nombres, pero hay un político a nivel nacional que normalmente reparte o genera este discurso de odio. Y durante toda su carrera política eso es lo que ha hecho, ¿cierto? Generar discursos de odio. Hoy, cuando esa persona se para en un atril o se para frente a unos votantes, no falta el que le dice no. ¿Y por qué no? Porque estamos en una época totalmente diferente, con unos movimientos diferentes, entonces el discurso del odio ya no es válido. No es válido ni en política, ni en la vida personal, ni en la vida familiar, porque como bien decía, o sea, te afecta emocionalmente, psicológicamente, y tú no sabes si lo que estás diciendo, o sea, eres un candidato que reproduce una voz, ¿cierto? Y al reproducir una voz, lo que estás prácticamente también es incitando a que tus votantes reproduzcan este discurso de odio hacia otras personas. Claro, y algo ahora que mencionaste y me recuerda, por ejemplo, tuve un caso que una vez fui a comprar un maquillaje, una base para la piel, y la señora, muy frustrada, me dijo,
es que tú eres amarilla, no te va a servir ninguna. Entonces, me pongo a pensar y digo, ¿cómo identifico yo que estoy ante un discurso de odio? Porque muchas veces están camuflados en ese tipo de frases, de pronto en memes que vemos que últimamente ha tenido como una fuerza muy significativa en las redes sociales, que lo están usando también para impartir este tipo de mensajes, o también en el núcleo familiar, que es de pronto donde nace digamos como que ese valor de la tolerancia, de respetar las diferencias en otras personas. ¿Cómo sé yo que estoy ante un discurso de odio? Mira, cuando yo soy una persona que reproduce el discurso del odio, eso va a depender del ambiente, como tú lo has dicho, familiar, laboral, personal, etc. Hay varias formas de identificarlo. La primera es que hay personas que reproducen el discurso del odio, como tú lo has dicho, de una manera sensible. A mí por lo menos a veces me dicen, tú no eres negra, tú eres morenita. Yo como, pero es que tampoco me molesta que me digas negra, o sea, no tiene nada de malo ser negra. No, pero no eres negra, eres morenita, o sea... Pero, o sea, a mí tampoco me molestó el amarillo, yo solo quedé como, ¿acaso yo soy personaje de los Simpsons? Sí. Pero digamos que son ese tipo de cosas muy pequeñas que reproducen o que tú sabes que están frente a un discurso de odio, porque la persona no sabe de qué manera tratarte, o sea, no sabe de qué manera hacerlo porque sabe que está mal, pero está acostumbrada a hacerlo. Ya. Claro, y también está no solamente tú ser consciente que está mal y no sabes de pronto cómo tratar, pero también está el hecho de cómo lo recibe la otra persona. No todo el mundo de pronto tenga como esa capacidad o esa forma de decir, bueno, esta persona está hablando, está dando su opinión, no tiene nada que ver conmigo, no me va a afectar. Digamos que hay personas que sí les afecta, que tiene un daño emocional en ellos, un daño psicológico, y que de pronto hasta pueden llegar a quitarse la vida. Hemos visto el caso que está ahorita mismo en redes sociales del niño de 12 años que se suicidó debido al matoneo o al bullying que estaba recibiendo en el colegio, y eso también es algo que estamos viendo últimamente, que ha tenido también bastante fuerza, y son los casos de matoneo, que también estos niños de pronto ven ciertas conductas en su casa y las copian o las replican en el colegio. Entonces también, ¿cómo haría un padre para, digamos, para contrarrestar eso, para mostrarle a sus hijos como hay personas que son diferentes, hay personas con características diferentes, y hay que enseñarles a ser nobles, a ser sencillos y aceptar esas diferencias en otras personas, así no las compartamos? Sí, lo que pasa es que actualmente siguen habiendo muchos tabús. Yo también pasé por eso, o sea, cuando yo, o sea, el tema del discurso del odio siempre ha estado y está en cada etapa de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquitica y me señalaban porque no era lo que ellos querían ver, o sea, físicamente no era lo que a ellos les gustaba, pero pasé por un momento, o sea, psicológicamente y emocional muy fuerte, pero no es sino por tu familia y por el círculo que tienes que te dice, no, o sea, tú eres capaz de hacer eso y mucho más. Y muchas personas de pronto no lo verbalizan, entonces digamos que la red de apoyo no puede ayudarlos mucho, y vemos que esas personas caen de pronto en consecuencias o en daños emocionales que son hasta a veces irreparables. Pero hay señales, claro que hay señales, porque tu hijo llega al colegio, a veces no quiere ir al colegio, uno lo lleva forzado y él te dice no quiero. O sea, sentarte a hablar con el niño y decir qué pasa, porque, o sea, como tú lo has dicho, hace, no sé, 2, 3 días se suicidó este niño de 12 años, o sea, quién sabe qué heridas emocionales tenía, ¿cierto? La persona que reproduce el discurso del odio está en constante negativa, siempre diciendo, y que además quiere tener siempre la razón, argumenta bajo esos parámetros o esos estereotipos, ¿cierto?, étnicos, raciales, nacionalistas, etcétera. Siempre tiene un argumento como, no es válida tu opinión porque es que tú no eres de aquí. A mí me pasó, cuando yo trabajaba en Medellín, a mí me decían, es que tú no puedes opinar porque tú no eres de aquí. Entonces o sea, progresivamente se va generando ese discurso de odio que a veces se camufla en frases diferentes, pero sigue siendo un discurso del odio y que no es libre expresión. Talking about this hatred discourse, how to identify them. We're talking this morning with a politologist, Aida. She's giving us some instruction highlight of this.
One of the things I would want to underline is that in this type of discourse, we have two parts, the victim and the victimary. The victim will be the person that receives all the effect of this discourse, and it's going to affect the person. And the victimary is the person that reproduces it. And so we have to train the victim and the victimary. We have to work on both sides because, unfortunately, we live in society where this will remain. Don't fool yourself. Don't believe that the time will come when this discourse will be eliminated. I insisted, this has been in humanity from the beginning. And you can go back in history and you're going to find always it has been there. So one of the things that is important is to prepare the victim and to prepare and to speak and educate and instruct the victimary so this type of discourse can be reduced. Nos toca a veces vivir en sociedades que tienen discursos de odio, sociedades, prejuicios raciales que ya existen, que muchas veces te dijeron morena, no por malo, sino es una conciencia colectiva. Eres la oveja negra de la familia. Y lo dice pues en una forma conciencia colectiva, el agua negra, sí, el punto negro, en fin. Discursos que en el fondo tienen carga de odio, tienen carga discriminatoria. ¿Cómo podemos preparar, ayudar a una sociedad para que estos discursos tengan menos efecto? Porque van a existir. Y a veces nosotros, que somos de una generación mayor, decimos, bueno, a mí me decían narizón y no, pues no me afectó, ni para quitarme la vida. Y hoy cuando encontramos que sí es una forma de atropellar a una persona, pero cuando encontramos que el niño, porque le dicen cabezón, orejón, termina suicidándose, uno dice, ¿qué pasó? A mí me decían narizón y no pasó. Además, alrededor de eso han habido excusas tan baratas y poco éticas y humanas sobre you have to build your character, that can't affect, como que tienes que ser fuerte, eso no te puede afectar. ¿Y quién dice que no? ¿Por qué no me puede afectar si es algo que me está lastimando, me están llamando por de pronto un nombre y digamos, si es en el colegio, en el contexto educativo, que los otros compañeros escuchan y empiezan como a, prácticamente ese es mi sobrenombre, me empiezan a llamar así y yo me siento incómoda. ¿Cómo que no me puede afectar si me siento incómoda? Sí, y ciertamente lo afectará, pero lo que yo digo, tenemos que trabajar un poquito con la víctima, porque de verdad, a mí me lo decían y yo era víctima, pero no llegó a más, ¿sí? De ahí que hay que preparar, porque como he dicho, existirá el discurso del odio el resto de la historia de la humanidad. Luego, que hoy está teniendo un efecto tan contundente en nuestros niños que no debe haber, es porque tal vez la víctima le hace falta algunas cosas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la sociedad a mitigar un poquito este discurso del odio que va a existir? Bueno, volvemos otra vez con nuestro tema que son los discursos de odio y cómo identificarlos. Alda, seguimos conectados con esa pregunta. Sí, bueno, como te comentaba, para que estos discursos de odio se minimicen, es importante educar a las personas, educar no solamente a la víctima, sino también al victimario, que vea ante la sociedad que la sociedad pues, es muy diversa, diferente, y que así como hay situaciones y personas con características diferentes, etcétera, también yo puedo ser una persona diferente. Importante también tomar las redes sociales como ese puente para generar esa educación. Las redes sociales en el departamento y a nivel nacional se utilizan o se han utilizado para difundir y reproducir esos discursos de odio. Entonces yo como persona pues, que escribe en mi red social, muchas veces sé que estoy reproduciendo un discurso de odio, pero lo hago por generar aceptación. Porque muchas de las personas que tengo en mi Facebook o en mi red social se sienten identificados con lo que yo pienso, con lo que yo digo, y a mí eso es lo que me conviene, entonces eso es lo que voy a reproducir. Nosotros estamos en un país
o sea, permeado por la violencia y que ha estado permeado por la violencia durante tantos años y tantas décadas. O sea, no podemos seguir permitiendo que este discurso de odio como que, o sea, siga poniendo el pie ahí, porque lo que queremos es precisamente generar el cambio y hacer el cambio, no solamente a personas, sino también a organizaciones y fundaciones, movimientos que merecen ese reconocimiento. Las redes sociales han sido, digamos, como tú lo mencionabas, esa plataforma que ha facilitado tanto la educación positiva hacia mejorar esos discursos, pero también ha patrocinado muchísimo esos discursos de odio que hacen daño. Y como mencionaba hace un rato, ahora mismo las redes sociales han empezado a implementar la opción de denunciar o de censurar cierto tipo de contenido, y va en nosotros apropiarnos de esas herramientas que nos están dando y utilizarlos positivamente, porque también se ve que por tener una opinión diferente, que no necesariamente esté haciendo un daño en la otra persona, también se denuncia. Entonces, ¿qué tanto es la libre expresión en los discursos de odio? ¿De verdad es libre expresión? No, nosotros no podemos camuflar el discurso de odio con libre expresión, porque tú puedes opinar, pero siempre que no le hagas daño a otra persona, siempre que no pisotees a los demás. O sea, tú no puedes pretender tener un argumento y querer tener la razón, ¿cierto?, en base a la situación que otra persona está pasando, ya sea étnica, racial, lo que sea. O sea, no puedes pretender, lo digo para los candidatos y para todo el mundo, no puedes pretender tener un buen debate pensando en lo que la otra persona, por la situación que la otra persona está pasando. Entonces, algo muy importante que decías es el determinante de hasta dónde llega la libre expresión y dónde empieza un discurso de odio es mientras esté o no esté haciendo daño a un individuo o a un tercero. Pero también quiero preguntarte, ¿cómo o qué áreas de la vida de una persona se pueden ver afectadas ante estos discursos? Yo pienso que en todas. En la laboral, cuando uno va a un trabajo y te dicen, como yo te decía, no, tú no puedes opinar o no puedes hacer esto porque tú no tienes esta carrera o X o lo que sea, o sea, no puedes opinar. En la personal, cuando tu amigo o tu vecino te dice que porque no eres de su familia o porque no tienes el color de piel como él lo tiene, entonces no puedes opinar sobre determinadas situaciones. Y es algo que vemos, digamos, ahorita mismo con las situaciones pues migratorias por el que está pasando no solamente este país, sino muchos otros países donde se dan muchísimos discursos de odio. ¿Qué piensas acerca de digamos, como de la migración por la que está pasando Colombia y los discursos de odio? Las migraciones son épocas y momentos, coyunturas sociales, ¿cierto? Coyunturas sociales y políticas. Y por eso no ha pasado únicamente en Colombia. O sea, Colombia también fue partícipe de una migración en su momento y hoy lo estamos viviendo con ciudadanos venezolanos, ¿cierto? Con población venezolana. Eso no quiere decir que ellos no tengan la capacidad de opinar, no tengan derechos, porque es que los tienen y para eso vienen a otro país, porque precisamente su país no les brinda las condiciones sociales, económicas, políticas, lo que sea, para poder desarrollar su integridad.